Bueno, no sé cómo ustedes pueden sobrevivir en esta sopa ácida. Desde que llegué esta mañana a la ciudad, siento la contaminación, pero fue increíble. Apenas el avión despegó de Oaxaca, estábamos sobre la Mixteca, todavía no había cobrado la altura suficiente y ya se veía la capa de polución sobre México, bueno, México y no sé qué otra zona, pero se veía la capa de smog en el cielo, sobre la montaña. Y lo siento en la garganta. Bien, continuamos. Antes de morir. Resulta indudable, muy brevemente vamos a dejar para terminar con el pobre de Escola, a quien me voy a dedicar a defender de ahora en adelante, porque ya resulta que es indudable que la noción de naturaleza que maneja la tradición científica occidental responde a una específica perspectiva cultural y su ontología que no puede ser proyectada a todas las tradiciones culturales. Pero la misma universalidad de la no distinción, de la ausencia de fronteras entre naturaleza y cultura en las sociedades indígenas propuestas por de Escola merece ser matizada. Por ejemplo, a través de una de las tradiciones que él no maneja, que es la mesoamericana. En las culturas nativas de la tradición mesoamericana, naturaleza y cultura no se oponen, pero sí se diferencian, a veces de manera implícita y otras de manera explícita. Así, por ejemplo, entre los mixtecos, Ñusawi de Oaxaca, uno de los pueblos que contribuyó a configurar la tradición civilizatoria mesoamericana, las tierras de cada comunidad se consideran ñum, lo que podría traducirse como humanizado, sacralizado. En cambio, las tierras del monte, de los cerros, no trabajadas ni habitadas, son considerados yuku, monteses, son montes, son cerros. La distinción no se establece solo a nivel terminológico, sino también en función de las vivencias y prácticas de los distintos ámbitos. Cuando se transita por el yugo, por el monte, se está expuesto a peligros que solo los rituales protectivos pueden conjurar. Es un espacio no sabido, donde puede irrumpir lo extrahumano en cualquier momento. Se deben extremar las precauciones, evitar distraerse, ensimismarse en los pensamientos o permitirse una cierta ensoñación. Estos estados de vigilia disminuida pueden dar lugar a la irrupción de lo extrahumano en formas de entidades poderosas que pueden atrapar a las sustancias anímicas humanas y enclaustrarlas en el espacio-tiempo alterno que habitan, ya sea en forma de susto, de espanto, por haberse caído, o simplemente por el estado de alteración de conciencia que produce el haberse abstraído demasiado. Por eso siempre se dice que en el monte hay que estar atento y hacer lo que se va a hacer, no distraerse, ¿no? Porque se está expuesto a todas estas potencias de la naturaleza. Los dueños, todo el complejo de los dueños de los cerros, de los dueños de los animales. Es decir, que en los términos de los mismos términos que usa la Escola, la forma de identificación condiciona la forma de relación. Se identifica como yuku y se tiene una forma de relación distinta a lo que se identifica como ñum, ¿no? El ñum es la área humanizada, la del pueblo, la de la milpa,
está trabajado y demás, y allí no se requieren las prácticas protectivas, porque es un ámbito natural también, pero un ámbito humanizado, un ámbito ya ordenado, sería la palabra. En cambio, el ámbito del yuku, del monte, es el ámbito de una naturaleza activa, con lo cual los humanos se relacionan, y no de un ámbito pasivo, sujeto a ser modificado, sin capacidad de actuar al respecto, como lo percibiría el naturalismo occidental. Pero tampoco es un ámbito humano, poblado de ánimas similares a las nuestras, como lo pretende Descola. Ni la fisicalidad, o sea, ni lo externo, ni la interioridad se asemejan. Lo natural tiene intencionalidad y acciones, la famosa agency, ¿no? Que en realidad es un término de la sociología, la agencia, la capacidad de un individuo de interactuar con el sistema, término de Giddens, de hace muchísimo tiempo, que se ha recurrido ahora en los últimos tiempos, ¿no? Lo natural tiene intencionalidades y acciones diferentes a las humanas. O sea, esta agencia es diferente. La misma distinción del espacio opera en la mayoría de los grupos mesoamericanos. De hecho, muchos de los pueblos actuales, en especial los asentamientos humanos precoloniales, de los anteriores a las recongregaciones coloniales, siguen un plano antropomorfo, rastreable desde las edificaciones de la cultura olmeca, 1500 a.C., que implica la humanización del espacio habitable que lo distingue del resto. Así los pueblos tienen pies, estómagos, nalgas, corazón, ojos, cabezas. Hace ya más de un siglo que Durkheim y Moss destacaron que la base de toda clasificación es la sociedad. Incluso propusieron que los sistemas lógicos del mundo representan aspectos de la lógica social. Las clasificaciones de lo humano preceden a las de la naturaleza y les sirven como referencia. De esta manera, la unidad del todo es una consecuencia de la sociedad proyectándose hacia el universo. Esta proyección de una analogía antropomorfa sobre el espacio para humanizarlo y hacerlo comprensible, manejable, no constituye una distinción ontológica entre naturaleza y cultura. Si esta distinción no constituye una distinción ontológica entre naturaleza y cultura, sería difícil plantear una lectura alterna. La gente se está separando de la naturaleza. No está separándose como lo hace Occidente, pero está poniendo una diferencia. No hay una continuidad, ni una idéntica fisicalidad, una fisicalidad diferente y una interioridad idéntica. Es decir, también en la llamada área intermedia, es decir, en la región de Colombia, la noción de territorialidad que manejan los pueblos nativos del macizo colombiano destaca la existencia de tierras bravas y tierras mansas, que son clasificaciones que aluden al espacio en razón de concepciones cosmogónicas y cosmológicas específicas, que definen el tipo de relación que deben establecer los humanos con los no humanos, que también los pueblos. Es decir, que el espacio posee distintas calificaciones y en él tienen lugar distintos tipos de interacciones sociales. La naturaleza es activa, pero no es tan humana. Algo similar lo percibió hace ya bastantes años, en 1980, uno de sus ensayos, de Marilyn Strathern,
esta investigadora británica en un lugar tan lejano a América Latina como son las tierras altas de Nueva Guinea. Esta autora advirtió que los conceptos nativos de Mbo y Romi no podían ser traducidos como ámbito doméstico y salvaje, respectivamente. La lógica cultural local postulaba, en cambio, una relación no jerárquica en que las distintas intencionalidades de los dos ámbitos, que nosotros llamaríamos doméstico y salvaje, interactuaban de manera horizontal, pero sin jerarquías. Pero esto no implicaba una anulación de la distinción. Había una distinción, pero una cierta horizontalidad en la relación. Aunque esta obra de Marilyn Stratenberg sea ahora muy considerada y respetada dentro de la tradición británica y asumida incluso por colegas de la tradición francesa como una predecesora de esta perspectiva de naturaleza y cultura, pero también ellos, digamos, con sus tradiciones nacionales específicas, olvidan la obra del rumano Mircea Eliade, rumano americano, en el sentido de que todos los últimos 20 años de su vida fue profesor de la Universidad de Chicago, ¿no? donde proponía, pero era un fenomenólogo, y un fenomenólogo no entraba dentro de las tradiciones de los estudios anglosajones y estructuralistas franceses, proponía que la naturaleza, el ámbito de lo natural y el ámbito del humano se separaba por una distinción de potencia, había una diferencia de potencia. El ámbito de lo natural, de lo extrahumano, de lo que está fuera del alcance del humano, tenía más potencia que el ámbito humano, ¿no? Potencia en el sentido de capacidad de acción, una naturaleza potente, una naturaleza capacidad de actuar, con capacidad de actuar, y eso no se quiere decir que sea una naturaleza humanizada, no necesariamente. Quien camina por las calles de cualquier pueblo de la India, de cualquier ciudad de la India, podrá ver la fuente de inspiración de Eliade, como me ha tocado afortunadamente verlo a mí, porque de pronto ellos ven, uno ve una piedra ahí en la calle, y esa piedra ya tiene unas flores alrededor y un poquito de colores para lo que se usa para hacer las bendiciones, los bindi, ¿no? Y ya alguien creyó ver en esa piedra una forma, una manifestación de lo extrahumano, un especial poder, y ya le echó una florecita, y va alguien más y le también debe reconocer, un poco como las imágenes de la guadalupana que se aparecen en distintos lugares, ¿verdad? Pero ahí eso es lo que Eliade llamaba una hierofanía, es una manifestación de la potencia, pero sin voluntad y sin figuras. O sea, aparece una manifestación de lo fuerte, de lo poderoso, pero sin manifestar nada. Cuando ya parece que es el rostro de Shiva o una cosa y ya le hacen un templecito o hacen una talla, ya de pronto puede uno ver entre las raíces de un árbol a 2 metros de altura un pequeño templo comido por las ramas de la higuera, o esto también con bendiciones y colores y todo, flores y demás, que lleva allí 100 años y nadie se acuerda, no sabe, o sea, todo el tiempo que tardó las ramas de la higuera para crecer, y ya nadie sabe qué es lo que representa o qué alude y demás, pero se le sigue haciendo culto porque es una manifestación de estas potencias. En base a estas evidencias de los cultos hindúisticos es que Mircea Eliade desarrolló su tipología de las manifestaciones de lo sagrado, ¿no? La hierofanía, la teofanía. La teofanía es la manifestación de la divinidad con voluntad y figura, ¿sí? Como por ejemplo la típica teofanía son las apariciones marianas, como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Donde se manifiesta y fija una voluntad, quiere hacer algo, ¿no? Le dice al espectador o al interlocutor, quiero hacer algo, ¿no? Ahora bien, para la mayor parte de las culturas locales en Mesoamérica,
el espacio es polimorfo y posee distintas calificaciones. Son diferentes los ámbitos de la casa, del pueblo, la plantación o el monte vivo. Las distintas calificaciones del espacio implican una mayor o menor proximidad a lo humano, entendido como lo conocido. Lo humano, en este sentido, es lo conocido, lo sabido, lo ordenado. Así, por ejemplo, como un indígena concurre a la iglesia o participa en cualquier ritual, se encuentra ante un ámbito normado, cuyas reglas de acción conoce y ante el cual sabe desempeñar las conductas adecuadas. Pero cuando comienza su plantación o sale de cacería, se interna en un mundo conocido pero no sabido, que requiere el desarrollo de una serie de prácticas rituales y protectivas para ordenarlo y saber cómo comportarse ante ese espacio. La vida de relación con lo humano y lo extrahumano se desarrolla en términos de una reciprocidad generalizada. Como he señalado varias veces, las entidades poderosas no son buenas ni malas en sí mismas. No existe esta dualidad ética propia de la moral cristiana, ¿no? Judeo-cristiana, árabe, islámica. Las entidades son positivas o negativas de acuerdo a cómo se lleve uno con ellas, ¿no? De acuerdo a cómo se comporte una con ellas. Y en este caso, la vida de relación tanto con lo humano, con género, como con lo extrahumano, está basado en las reglas de una reciprocidad equilibrada. Si yo te doy y tú me das, en niveles equilibrados, nuestra relación social es adecuada, no hay envidia, no hay brujería, no hay agresividad, no hay tensiones sociales. Con lo extrahumano también es lo mismo. Yo tengo que hacerme las ofrendas, yo tengo que darte mis sacrificios para mantenernos en equilibrio. O sea, la reciprocidad es una regla que rige tanto la relación social con lo humano como con lo extrahumano. Porque ambos son diferentes. Bueno, puedo darles muchos casos más de distinciones en los pueblos de América del Sur tropical. Yo he tenido a pesar de que soy hace 40 años que soy mesoamericanista, me dedico a estudiar culturas locales, llevo más de 40 años en Lima, entre los 5. No sé fecha exactamente. Pero antes mi especialidad era grupos de selva tropical y he vuelto en los años sabáticos a trabajar en grupos de selva tropical, ¿no? Incluso hasta mi sabático del año 2007 lo pasé con grupos guaraníes. Así que tengo las dos experiencias, trabajo en selva tropical y con grupos de mesoamericanos. Antes creía que eso era vocación, ahora sé que es neurosis obsesiva. Ahora, decíamos que íbamos a dividir esta plática en dos partes. Esta primera, donde nos tratábamos de aproximar a esta distinción de naturaleza y cultura, y la segunda, donde intentaríamos ver, con cierta brevedad, para dar lugar a algunos comentarios o preguntas o intervenciones, que tienen más que ver con los sistemas con esta diferenciación entre las percepciones culturales de la naturaleza manejadas por las sociedades estatales. Yo prefiero llamarlo así, no Occidente, ¿no? Por las sociedades estatales. Nuestras sociedades estatales a veces no son muy occidentales, digamos, más bien son de comunismo asiático, cosas medio curiosas. Los suecos pueden pensar que no somos muy occidentales, ¿no? Pero la relación, entonces, la vinculación en términos
de naturaleza, espacio, territorialidad, ámbito de vida que se establece entre las sociedades estatales y las sociedades indígenas. Lo que trasciende mucho más allá de las lógicas de los problemas agrarios, cuestiones agrarias, los problemas de tenencia de la tierra, son, como hemos visto en la noción de naturaleza, implica algo mucho más complejo, algo mucho más sofisticado. Un economista puede trabajar, al igual que puede ser un antropólogo, sobre tenencia de la tierra, pero la comprensión etnológica de la relación con la tierra solo puede tratar de tener un etnólogo, no un antropólogo. Eso nos distingue de quien hace economía o la antropología económica, que puede ser un antropólogo, de la que hace un economista. La comprensión etnológica siempre es fundamental. Y esto proviene de que toda sociedad se construye sobre un territorio, aunque hay sociedades desterritorializadas, sociedades de migrantes. Pero originalmente todas las culturas construyen distintos tipos de alianzas con el espacio. El ámbito en el que se vive no es solamente el soporte de una población, sino también el continente de una relación. A partir de esas relaciones, la tierra, el territorio, los espacios de vida, trabajo o tránsito cobran sentido, adquieren los significados que les otorga la experiencia humana, ya que lo que se establece es una relación social con el universo circundante, que progresivamente se interioriza como un componente de la identidad individual y de la identidad colectiva. De esta manera, estos significados llegan a ser parte constitutiva del esquema existencial de las sociedades y las culturas que las representan. Pero cada cultura, o mejor dicho, cada momento histórico de una cultura va definiendo el tipo de configuración ideológica que se construye respecto al medio. En las agriculturas intensivas y de regadío, la tierra se consolida como espacio apropiado a través de un prolongado sedentarismo y de las múltiples relaciones sacrificiales y simbólicas que se construyen con los siglos de articulación con su territorio. Para la agricultura industrial orientada hacia los monocultivos, la tierra es un medio de producción cuya significación es básicamente económica. Los habitantes de ciudades, grandes o pequeñas, también generan simbolizaciones específicas de su ámbito vivencial. En la América Latina contemporánea se registran todas estas lógicas de relación con el medio, que no pueden menos de entrar en conflicto entre sí, en especial a partir del carácter hegemónico y expansivo de los monocultivos, de las manchas urbanas y de las industrias extractivas. Las poblaciones indígenas se encuentran en medio de esta trama, dentro de la cual deben de encontrar alguna alternativa de supervivencia en cuanto tales. Desde hace poco más de medio siglo, un nuevo componente de la acción estatal sobre el espacio se añadió a las preexistentes. Se trata de las grandes obras de infraestructura, ¿no? Como las represas, destinadas a intentar controlar el medio ambiente, previniendo inundaciones o a generar energía eléctrica para las crecientes demandas del proceso de desarrollo industrial de las economías. A ello se agregaron, en similar medidas, las numerosas carreteras que se abrieron en tierras antes casi desconocidas o no utilizadas por las sociedades estatales. Hay que recordar que la carretera transamazónica se abrió en la década de los 80, 1980, ¿no? Que la carretera marginal de la selva en Perú se abrió también hacia 1990. ¿No? Entonces, son todos estos procesos muy recientes, ¿no?
Por otra parte, y aunque la búsqueda de minerales preciosos fue parte central de la empresa colonizadora hispana y portuguesa, el notable incremento en las últimas décadas de la minería, especialmente de la minería a cielo abierto, produjo un renovado afán extractivista que se ha manifestado desde la Patagonia hasta México. No sé si ustedes han visto alguna vez una mina a cielo abierto, o al menos se han visto la fotografía, eso es, ¿no? Es decir, en lugar de bajar con un tiro, con un pozo hacia la mina, se abre toda la tierra hasta llegar hasta la altura deseada. Es decir, se hace un cráter como de la luna, una cosa inmensa. La erosión y bueno, la cantidad de contaminantes, lo que produce es tremendo. Están modificando la orografía de la Patagonia, por ejemplo, con los enormes emprendimientos de las industrias canadienses. Son industrias administradoras canadienses, en realidad que operan capitales transnacionales, muchos de ellos de los Emiratos Árabes, de Dubái, nuestros fondos de inversión muy grandes, pero administrados por estas empresas canadienses muy grandes, ¿no? Y también, por supuesto, esa ingente demanda de la sangre energética del mundo contemporáneo, que es el petróleo, ¿no? Y ha provocado en las últimas décadas una depredación inmensa de la Amazonía occidental, así como la búsqueda petrolera, sobre todo, de la Amazonía peruana y ecuatoriana, sobre todo, la que está hacia el lado del Océano Pacífico. Y el monocultivo, el desarrollo del monocultivo para abastecer al mercado chino, sobre todo de la soya, ha provocado la destrucción de la selva atlántica, que es una familia de la selva amazónica, una subfamilia, dicen los botánicos, los ecólogos, de la cual forma parte mi estado natal, ¿no? Y que queda solo ahora en mi estado natal, porque en Paraguay, donde era predominante, fue totalmente destruida en los últimos 30 años. O sea, los grupos indígenas con los que yo trabajé hace 30 años ya no tienen el ámbito donde... O sea, toda la zona oriental del Paraguay, ustedes pueden ver en un libro mío, las fotos satelitales, como toda la selva, el tipo de vegetación es muy parecido a la selva amazónica, con la diferencia que tiene algunas plantas y árboles distintos, entre ellos araucarias, pinos, un tipo de pinar que produce unas castañas grandes, y que, bueno, eso daba lugar también a la presencia muy desarrollada de grupos recolectores, como los grupos Xochitl, los Ye, los grupos del complejo macro Ye del sur de las tierras bajas tropicales. La deforestación monstruosa privó a los Ye de sus ámbitos de vida, ¿no? Y los guaraníes se han ido refugiando en las selvas de mi provincia natal, yéndose del Paraguay y del Brasil. Ellos ocupan toda la zona, los guaraníes meridionales ocupan toda la zona de 3 países, una cultura transfronteriza, ¿no? Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, y se están huyendo de la deforestación, refugiándose en la selva, buscando las selvas que son su origen. Para ellos la noción de territorio no es la noción de tierra, ellos son hijos de la selva, se representan míticamente igual que los pájaros que nacen de cestos. Entonces, su origen es como de cestos también. O sea, ellos son hijos de la selva, ¿no? Y tienen nombre de selva, no hijos de la tierra. La tierra no es elemento nutricio, sino la selva. Aunque son horticultores, siembran maíz, un poco de maíz, pero la caza y la pesca y la recolección son muy importantes.
Este proceso, bueno, el proceso de control territorial en América Latina fue uno de los componentes de la instauración colonial en América Latina, ¿no? En general y en México en particular. Ahora, este proceso se agudizó después de la llamada, no solamente en México, sino también en toda América Latina, después de la llamada Segunda Conquista. Es decir, después de las independencias nacionales, cuando las burguesías criollas se expandieron sobre los terrenos que el estatuto colonial había mantenido en manos de los indígenas, la República de Indios, ¿no? Porque estas nuevas clases dominantes criollas querían consolidar su nuevo estatus de clase patricia siendo una clase terrateniente, una clase propietaria de la tierra. Por eso llamaba la Segunda Conquista, porque significó para los indígenas una de las mayores presiones. Bueno, habían sufrido una convulsión biótica, especialmente en el siglo XVI, después de la invasión, por las plagas y demás. La gran presión territorial realmente la sufrieron en el siglo XIX, ¿no? Con la expansión hacia de estas burguesías criollas. De hecho, por ello la mayor cantidad de rebeliones indias en América Latina se ha registrado en el siglo XIX. Desde la guerra de castas acá hasta las rebeliones masivas en Bolivia. Lo que observamos en el presente, entonces, no es sino la continuidad de una conflictividad centenaria que se remonta a la invasión europea y que se mantiene con diversas modalidades en el mundo contemporáneo. Uno de los aspectos centrales de los sistemas interétnicos desarrollados durante medio siglo está representado en la lucha por la tierra. Aunque dicha lucha tiene diferentes sentidos para sus protagonistas. Para los miembros de las sociedades estatales representa una apropiación económica que asegura su riqueza y posición dominante, pero para las sociedades indígenas constituye una agresión no solo a su posibilidad de reproducción social, sino también de continuidad existencial. Para los pueblos indígenas la tierra es cultura, en la medida en que está poblada por la simbolización derivada de sus relaciones con el medio, que son entendidas, como vimos, en términos sociales, y que en cuanto tales constituyen uno de los referentes fundamentales de identidad étnica y cultural. La dicotomía occidental entre naturaleza y cultura resulta en estos casos mucho menos diferenciada, ya que se conjuga en una noción de realidad como un sistema de interacción en el que los seres humanos y su medio están involucrados hasta el punto de constituirse como términos interdependientes. La sociedad construye ideológicamente al espacio y le otorga sentidos, pero a la vez este mismo espacio contribuye a configurar a la sociedad y a sus sentidos. Le otorga un nomos, un orden significativo asociado al universo circundante. La ruptura de dicha relación, de esta manera, supone la pérdida de un elemento mucho más crítico que un mero recurso económico. Se trata de un ataque a la misma estructura de plausibilidad, de posibilidad de la realidad y de la cultura. Ahora bien, en la América Latina contemporánea, la cuestión del pluralismo cultural y el multiculturalismo ha sido y es objeto de muchos debates y frecuentemente de muchas confusiones. Una de ellas es hablar, por ejemplo, del multiculturalismo neoliberal. Yo no tengo la menor idea de lo que significa eso y he dedicado toda mi vida al pluralismo cultural. Esto es en realidad el concepto de multiculturalismo proviene de los procesos migratorios europeos, donde las sociedades europeas
se vieron alterados su composición demográfica por la presencia masiva de migrantes provenientes del África subsahariana o de otros países empobrecidos como Turquía, por ejemplo, Turquía en Alemania, y de allí empezaron a hablar del multiculturalismo, ¿no? Y se empezó a hablar del fracaso del multiculturalismo, cuando en realidad se estaba hablando del fracaso del melting pot norteamericano, ¿no? de estos procesos de integración que se suponían que tenían que sufrir las poblaciones migrantes. Esto es muy diferente al concepto de pluralismo cultural que alude a poblaciones originarias. Ahora, toda población es originaria de alguna parte. También ha sido criticado el concepto de pueblo originario por eso. Pero el concepto de pueblo originario tiene el componente de algo, el componente territorial. Tener un territorio. La contrarreforma agraria realizada ideológicamente por Arturo Barman, no este era ministro secretario de la reforma agraria, significó algo mucho más crítico que la sola posibilidad de privatizar el ejido. Significó que un individuo, una familia, podía vender parte del territorio ancestral de su cultura, como darle el derecho a los mexicanos de vender un pedazo de su tierra a la embajada norteamericana o directamente al otro país. O sea, desprenderse de su propio territorio. No como este colega con quien tuve una relación de amistad y demás, no después de este proceso, siempre vio el problema de la tierra como un problema económico solamente. Nunca entendió el concepto de territorio, como es ahora reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, el famoso 169 de la OIT, de México, del cual México es signatario, y de la Resolución de Naciones Unidas 2007, también, de la cual también México es signatario, donde se reconocen los territorios indígenas, ¿no? Una cosa es hablar de la tierra y otra cosa es hablar de los territorios. Si los migrantes no demandan territorios, los migrantes demandan reconocimiento, derechos, igualdad, pero no demandan territorio. En cambio, un pueblo colonizado demanda respeto territorial. El tema este es muy complejo y admite distintos niveles de análisis, que se relacionan directamente con la diversidad de las tradiciones culturales nativas, que también no pueden ser homogeneizadas, así como con los nuevos contextos contemporáneos signados por la creciente migración nacional e internacional indígena. Se trata entonces de un caso exponencial de relaciones interculturales. Todo este proceso de confrontación. Estamos siempre moviéndonos en el ámbito de relaciones interétnicas, con distintos referentes, o en el ámbito de los procesos de articulación social con distintos componentes. Puede ser articulación económica, articulación política, articulación simbólica, ¿no? Tenemos distintas formas, pero estamos siempre en el ámbito de las relaciones interétnicas. Y en el ámbito de las competencias territoriales también estamos en el ámbito de relaciones interétnicas. Entonces todo lo que hemos aprendido y conocemos de los conceptos vinculados a la fricción interétnica son pertinentes o pueden ser operacionales a pesar de los cambios en los contextos. Acuérdense, por ejemplo, que la teoría de la fricción interétnica
fue acuñada por Roberto Cardoso Oliveira en contextos tribales, ¿no? En contexto de relaciones cara a cara de un grupo indígena ante la sociedad nacional, un grupo tribal en la Amazonía, ¿no? Los Tucuna, ¿no? En vinculación con la sociedad envolvente. Su gran originalidad en aquel momento fue caracterizar a los dos polos de la relación, tanto a los Tucuna como a la sociedad envolvente, cómo se habían configurado estas dos sociedades en esa región amazónica y cómo se articulaban, cómo se vinculaban, cómo se había establecido la vinculación. Precisamente aprovecho para invitarlos a todos. El día 11 de marzo se va a presentar en la embajada brasileña por primera vez traducido al castellano el libro de Roberto Cardoso Oliveira sobre el indio y los mundos de los blancos sobre los Tucuna. Este libro comenzó sus formulaciones teóricas sobre ficción interétnica, publicado por el CIESA y la Embajada de Brasil, y me hicieron el honor de que yo le hiciera la introducción, un estudio introductorio, una devolución. Roberto hizo el prólogo de uno de los libros míos. Yo desgraciadamente tuve que hacer su prólogo en forma póstuma, ¿no? Falleció hace unos años. Bueno, para hablar de los territorios, comenzaré a sentar que la vivencia humana de los espacios es diferente a las conceptualizaciones propuestas por la geografía económica o la política. Para los estados, sus territorios son concebidos como ámbitos donde desarrollar una hegemonía y un control político sobre los pobladores. Son entonces esencialmente espacios para ejercer un dominio sobre pobladores, sobre la geografía, sobre la naturaleza. Dominio de la naturaleza. Un Estado se siente autorizado a dar una concesión minera. Hagan un pozo acá, destruyen acá, o corten la selva para sembrar este monocultivo y demás, porque está ejerciendo un dominio sobre un espacio asumido como propio. Incluso desde el punto de vista economicista, la tierra ha sido degradada al considerarla solo como medio de producción, al igual que la flora, la fauna, las aguas y los productos del subsuelo, que son percibidos solamente como recursos. Pero para sus habitantes, los espacios de un mismo Estado tienen distintas calificaciones. Los espacios vividos son diferentes a los tan solo conocidos y transitados. El lugar de nacimiento y de crianza, los caminos muy recorridos, los ámbitos de residencia y de trabajo, o el lugar donde están enterrados los familiares muertos, poseen una carga emocional derivada de la vinculación afectiva de los seres humanos con su medio circundante. Como decía, antes el espacio entonces es un ámbito polimorfo, cargado de significaciones que no son necesariamente compartidas incluso por todos los ciudadanos de un Estado, sino básicamente por los que residen en una determinada área. Y si lo anterior es un principio válido para toda la población en general y para los campesinos en particular, aún más significativo se hace en el caso de los pueblos originarios, para los cuales la relación con la tierra se desarrolla en base a las lógicas simbólicas que los estados y sus poblaciones difícilmente comparten. A pesar de las múltiples diferencias en este aspecto, se pueden precisar ciertos principios compartidos por los pueblos nativos. Básicamente debido a la intimidad con el medio, una relación de intimidad derivada de la condición campesina y cada vez menos de la de cazadores y recolectores. Aunque
todavía se practica la recolección mucho más de lo que no es. Incluso en Europa. Los famosos frutos del bosque son de los bosques. La gente con sus canastas se los saca de los bosques, ¿no? O sea, la recolección es una actividad mucho más en uso de la que se creería, las trufas, ¿no? Que son carísimas y todo esto, son recolecciones. Hace algunos años estábamos en la isla de Ostupo, en Cunayala, en la comarca Cuna de Panamá. Es una región autónoma que formalmente pertenece al Estado panameño, pero es autónoma. Y un Saila, un dirigente político religioso, estaba hablando en la asamblea del consejo, estaba hablando de las compañías mineras y decía, porque a ellos siempre hablan con lenguaje metafórico, después tienen otro funcionario, los traduce a lenguaje más popular. Los mineros quieren sacar los mejores órganos de la madre tierra. ¿Qué va a ser de nosotros cuando la gran madre Duma se seque? Las minas secarán a mis hermanos árboles, a mis hermanos montes, a mis hermanos ríos. La profanación de la tierra, aparte de la belleza poética que pueda tener esto, la profanación de la tierra era vivida como una agresión a la comunidad integrada por la sociedad y su medio ambiente, con el que se mantiene una relación no solo productiva, sino también vital y afectiva, expresada a través de la metáfora del parentesco, que es mis hermanos árboles, mis hermanos ríos. La intensidad afectiva que tipifica este tipo de relaciones se manifiesta en la frecuente sacralización de los ámbitos vitales. Aunque no todos utilizan este rico lenguaje metafórico de los especialistas cunas, la veneración del territorio es una constante para las sociedades latinas. Los territorios étnicos son sacralizados como resultado de los intercambios transaccionales que los hombres y las deidades locales han mantenido durante siglos. En muchas ocasiones, los mitos cosmogónicos que narran la fundación del mundo no se refieren a un mundo genérico, sino al espacio residencial concreto que la tradición reivindica como propio. Es mi mundo, no todo el mundo en el que se forma, ¿no? Incluso, por ejemplo, es muy frecuente en Oaxaca que se hayan perdido los mitos más cosmológicos, más amplios y demás, pero siempre está presente el relato de la fundación del pueblo. O sea, el referente espacial directo del pueblo es la narración epopélica, mezcla de mitos y de logos, mezcla de mito y de leyenda, siempre está presente. El territorio étnico posee así una geografía mítica que lo define y lo reivindica, exhibiéndolo como el ámbito sacrificial de una cultura. Dentro de esa relación de intercambio, el territorio otorga una especular definición y significación a sus habitantes, quienes se reflejan en el mismo espejo que su tradición simbólica ha construido. Voy a darles algunos ejemplos de esto, no solamente de México, sino en relación a algunas otras culturas de América Latina, para que vean las similitudes y eventualmente las diferencias. El caso de los pueblos andinos, por ejemplo, que son miembros de la milenaria tradición civilizatoria desarrollada en los Andes centrales, poseen un vasto repertorio de nociones cosmológicas y territoriales compartidas. Por ejemplo, el pueblo Cayahuaya, que es un pueblo de chamanes, un pueblo especializado en chamanismo, y es un custodio de las más arcaicas tradiciones de la zona andina, y maneja una noción de territorio poblado por entidades tutelares tales como los cerros, la tierra, los rayos,
las ruinas arqueológicas, las cuevas, todos ellos seres con los cuales se negocia la salud humana siempre y cuando se establezcan adecuadas relaciones de intercambio. A su vez, el dualismo geográfico y cósmico sigue tipificando los asentamientos quechuas andinos, los ayllu, estas unidades político-parentales, organizadas también de acuerdo al principio de la dualidad complementaria, que es un principio que se proyecta no solo a la organización física de las habitaciones de la comunidad, sino también al universo. Los ayllus tienen mitades inferiores y superiores, la primera asociada con lo femenino y la segunda con lo masculino. Las casas tienen divisiones vinculadas con el aire y la tierra. A nivel cósmico, el sol es masculino y la luna femenina. La misma tierra es mitad hombre y mitad mujer, Pachatata, Pachamama. Es decir, que los seres humanos se relacionan constantemente con un universo antropomorfizado y jerarquizado, que a la vez está rodeado por los sagrados Apu, los centros sagrados que custodian los puntos cardinales. Es decir, todo el espacio posee distintas calificaciones y en él tienen lugar distintos tipos de interacciones sociales. En las tierras bajas tropicales, como les señalaba, las culturas de los guaraníes meridionales, ellos están vinculados a la selva y con los animales y con los ríos, con las plantas, por ser todos partícipes del tiempo originario, por haberse originado todos juntos. Eso establece el parentesco básico entre los hombres y los jaguares, entre los hombres y los árboles, entre los seres humanos y las plantas, ¿no? Porque todos comparten un origen, tienen un origen compatible. Entonces hay un parentesco. Cuando un cazador sale de casa, ¿no? Va a la trilla. La trilla son los rastros que dejan los animales grandes que suelen recorrer normalmente un mismo camino, un mismo sendero, y deja senderitos por la selva, los jabalíes o los venados, ¿no? Entonces, para seguirlo y para asegurar la buena voluntad del animal para que se deje cazar, el cazador le dice: tamoy, tamoy, abuelo, abuelo, recuérdame, abuelo, abuelo, para que estuvieran, ese abuelo, porque estuvieron juntos allá, ¿no? Fueron. Es decir, la selva ellos no pueden entenderla como una propiedad, sino es un ámbito de relaciones sociales. Ellos no pueden poseer la selva. No existe una noción de poseer algo que está vivo y que está dotado de sus propios intereses. Incluso cuando los animales domésticos no son considerados propiedad de la persona, sino que ellos están cuidando a las mascotas de las deidades, a las pets de las deidades. Están cuidando nomás, pero no son propiedades de la persona. Los monos, perros, que tienen animales domésticos. En el caso de las tradiciones cazadoras de las tierras bajas tropicales, la tierra es un espacio-tiempo, es un espacio y un tiempo a la vez relativamente provisorio debido a la movilidad espacial, ¿no? A la transhumancia de los cazadores. Es un tipo de actividad humana que también no requiere poseer el espacio, porque si no, utilizar sus frutos, utilizar sus beneficios. En determinada época del año se puede recolectar tortugas en un lugar, en otra época del año huevos de pájaro, en otra época del año hay las nueces de tales árboles, en otra época del año hay bastantes peces en el río, ¿no? Y hay todo un movimiento que se va generando a través de un espacio muy dilatado, muy amplio,
a veces miles de kilómetros cuadrados, pero que es un espacio de transhumancia, ¿no? Un espacio, pero que también es un espacio apropiado, un espacio apropiado. Ha habido, y bueno, acá entrando en el tema de los conflictos socioambientales, en la reciente, hace un par de años, el problema que hubo con la ruta de peregrinación a Viricuta de los huicholes, ¿no? También los huicholes no pedían la propiedad de la ruta, ¿no? O sea, que se les titulara la ruta, ¿no? Sino el derecho de transitar por el ámbito de peregrinación, como un derecho tradicional, adquirido, qué sé yo, que, bueno, al Estado le ha costado mucho reconocérselo o negociar el reconocimiento por parte de los propietarios, los pequeños propietarios campesinos que habían bardado su pozo de agua y demás, ¿no? Sin embargo, estas cosas se reconocen en muchas partes del mundo. En Madrid, capital de España, todavía hay épocas que algunas calles céntricas se llenan de ovejas, porque hay los pastores que tienen derecho de paso de hace 500 años o 1000 años, ¿no? Todavía hacen pasar por el que tienen la tradición de hacer un pastoreo transhumante de tal lado a tal lado, y pasaban por Madrid cuando Madrid era chiquito, ¿no? Ahora pasan por tales calles y siguen teniendo el derecho de paso desde la época medieval, ¿no? O anterior, pero se les respeta, aunque acá hacen un caos de tránsito y demás, pues no más que cualquier maestro oaxaqueño que le vamos a mandar más. Ahora en marzo nomás le mandamos otro montoncito. Ahora, por ejemplo, el problema de estos grupos cazadores es que nunca han reivindicado territorio ante los estados. Y casi todos los grupos cazadores, por ejemplo, de las llanuras chaqueñas, esta área enorme que va desde del sur de Brasil hasta el norte de Argentina, cruzando todo el Paraguay, que es el fondo de un mar terciario, que es un poco más bajo, no es es boscoso, pero no es selvático, es una llanura seca, pero donde es como el Serengeti de África, entonces hay allí muchos animales. La palabra chaco quiere decir precisamente en quechua zona de caza, ¿no? Hay mucha más caza que en la selva. En la selva hay muy poca caza. Entonces acá hay manadas de animales grandes, jabalíes, tortugas, en las distintas áreas, ¿no? Y lo cruzan algunos ríos importantes, y ahí también pesca y demás. Y esta ha sido zona de refugio de los grupos cazadores, al margen de las tradiciones andinas y al margen de las tradiciones de los agricultores tropicales. Entonces, toda esta zona de los chaqueños, pero ellos nunca han podido reivindicar tierras, porque no tenían la noción de ser propietarios de tierra. Entonces, en esas zonas se vendieron haciendas grandes, latifundios, no hay reforma agraria, hasta ahora no la hay, latifundios enormes, con todos indios adentro. Se vendían o se cercaban con todos indios adentro, porque ni se sabía que estaban. Todavía hay grupos sin contacto en esta región, el grupo de los ayoreos, con los cuales yo he trabajado. Bueno, y acá tenemos una noción de territorialidad que es compleja, difícil de manejar a niveles, cómo compensar los espacios de caza, cómo compensar, todos estos grupos, la mayor parte de la gente de estos grupos se han transformado en jornaleros, trabajadores en empresas, en empresas productoras, en peones rurales, ¿no? Proletarios rurales, trabajan por un salario, o venden leña, o cosas, lo que ya se llaman changas, pequeños trabajos con pequeñas utilidades.
es otra palabra quechua. Bueno, ¿para qué? ¿Y cómo vamos a hablar de las comunidades mesoamericanas? Otra de las formas de territorialidad, ¿no? Donde la noción de comunidad y la noción de participación es lo que define la identidad social del individuo, su participación en la vida comunitaria, ¿no? Yo hago un trabajo llamado como identidad residencial, incluso, una identidad asociada a la comunidad, ¿no? La comunidad como centro de la constructor de la identidad personal y identidad colectiva, más incluso que la afiliación étnica inclusiva, más que la pertenencia al grupo etnolingüístico. En Oaxaca, por ejemplo, una persona dice: yo soy de Glavía, en la Sierra Norte, y hablo zapoteco. La tercera identificación de la lingüística. Primero la del pueblo, la región, y por último la lengua. Lo cual no quiere decir que no sea zapoteco o guipuzcoano, sino que su identidad fundamental es su pueblo. Recuerden ustedes que lo saben muy bien, que la comunidad ha sido la célula base de lo mesoamericano, desde la época del clásico, los centros metropolitanos rodeados por comunidades que cambiaban de adscripción de acuerdo a las expansiones de las ciudades de estado, de los señoríos, después de los clásicos, de las ciudades, de los centros gobernantes, y siempre las comunidades como centros de los mesoamericanos, como reproductores. Después las metrópolis fueron reemplazadas por metrópolis mestizas y demás, pero las comunidades continuaron manteniéndose en mayor o menor medida y en distintas regiones como unidades, las unidades constitutivas y reproductoras de los mesoamericanos, de la tradición cultural mesoamericana. Es decir, todos estos comentarios viene al caso que tampoco en el caso de los territorios podemos referirnos a entelequias que serían los indígenas genéricos, ¿no? O sea, no existe la noción de tierra indígena, ¿no? Porque hay desde las nociones andinas hasta las nociones mesoamericanas, las nociones de territorio que tienen, por ejemplo, grupos como los yaquis, donde sí hay un territorio que definiría los yaquis. Hay otros grupos que también tienen una noción de territorialidad específica, los CONCAC, los series, pues será un pedazo de su ámbito original de transhumancia, ¿no? Pero bueno, uno llega a un lugar donde dice: este territorio serio, no saque, el territorio, sí, serio, no saque piedras, no mate animales, es un cartel que anuncia que está entrando en territorio de ellos, ¿no? O sea, hay una definición territorial muy clara, igual en el caso de los cunas. Los mismos cunas, ellos tienen muy bien claro cuáles islas son de ellos, y la parte del territorio, que viven básicamente en islas, pero hay una parte del territorio donde siembran, donde es también concebido como su territorio, Cunayala, que no sea de una especificidad territorial muy clara. Pero no todas las culturas manejan la noción de territorio inclusivo, no hay lo que podríamos llamar un territorio zapoteco, porque no existen los zapotecos, no existen los zapotecos como una entidad política. Existe un grupo etnolingüístico donde hay más de media docena de lenguas emparentadas, que son ininteligibles entre sí. Entonces tampoco, digamos, cuando no podemos hacer construcciones irreales sobre los sujetos. Yo siempre tengo un temor terrible a la palabra los indígenas, ¿no? Que es una categoría homogeneizadora que mete a todo el mundo dentro de una misma canasta, ¿no? Y son diferentes culturas, y justamente nuestra tarea es recordar la diferencia cultural, enfatizarla cuando es necesario y por lo menos señalar su presencia en todos los casos. Y también en estas confrontaciones entre las lógicas expansivas y las percepciones del territorio, o del ámbito residencial, el ámbito de vida entre distintas culturas, también es una tarea de antropología señalar, destacar
las diferencias culturales involucradas. Bueno, yo paro acá porque realmente ya no me da la cosa. Si alguien quiere hacer una pregunta muy breve, o algún comentario o algo, o decir que le gustó, o alguna cosa también, acepto chuleadas. Claudia, ¿alguien más? Empezamos con Claudia. Pues muchas gracias, muy interesante todo. Y muy sugerente, como nosotros como equipo nos encontramos constantemente con ese problema de referir a los indígenas y lo occidental, y los indígenas y los no indígenas, o sea, como que lo occidental y los no indígenas resultan ser como un hombre de paja que le estamos pegando constantemente sin la capacidad de algún modo de matizar esta realidad intercultural. Y en este sentido, o sea, si caemos en una retórica binaria, ¿no?, de indígenas y no indígenas, cuando en realidad estamos tratando con otros pueblos con tradiciones mixtas, e inclusive con algunas creencias compartidas con los indígenas, ¿no? Pero pues en nuestro, como intento de no constantemente, o sea, estar refiriendo a los pueblos originarios y los mestizos, porque también es muy complicado el tema. O sea, en ese sentido, quisiera como si podías ofrecer alguna reflexión en torno a eso. Eso que dijiste sobre el occidente, que prefieres usar Estado-Nación, no sé, el Estado capital, las lógicas del capital transnacional. O sea, también porque nosotros luego, o sea, estamos, bueno, habrá varios occidentales, o sea, lo usamos como un término para resolver, o sea, que no queremos gastar tinte ahí, como abriendo una caja de Pandora para explicar qué es el occidente. O sea, como que nos complica muchísimo esta, o sea, realidad demográfica, ¿no? Bien, yo creo que la única alternativa que como antropólogos podemos ofrecer a eso es caracterizar muy bien en cada contexto interétnico a los dos participantes. Es decir, ¿cuál era, como hizo inicialmente Carlos Oliveira, quién es la sociedad regional? O sea, en todo sistema interétnico hay un sistema interétnico localizado y un sistema interétnico generalizado. El generalizado, llamémoslo así, sería el que reproduce las lógicas políticas y económicas del Estado, las instituciones del Estado, la iglesia, digamos, los partidos políticos, eso que se puede encontrar allí, pero actúan a nivel de todo el país. El sistema capitalista, qué sé yo. No hay otro, así que, y el sistema interétnico localizado está compuesto por individuos concretos, por contingentes poblacionales concretos que son diferentes estratos. No son los indígenas y los mestizos en México. En Oaxaca esa categoría no sirve, porque Oaxaca no es mestizo. Hay indios e indios desindianizados. O sea, la tercera parte de la población son hablantes, pero Oaxaca nunca recibió contingentes migratorios importantes, ni en la colonia, ni en la independencia, nunca. Entonces, salvo unas docenas de vascos de la burguesía barrotera que está en el centro de la ciudad, 40 familias libanesas en el Istmo, muy pocos migrantes. La Mixteca Alta, a fin de para la época de la independencia había 220 criollos en la ciudad de Anatequera. Entonces, pero hay solo
digamos, solo una tercera parte de la población actual de Oaxaca habla lenguas indígenas. Y las otras dos terceras partes, salvo estos pocos miles de extranjeros y demás, son indígenas desindianizados, que no puedo llamar mestizos, salvo llamar mestizo cultural, o esto es una cosa que todos somos mestizos culturales, así que no es un criterio científico para designarlo, y llamarlo mestizo por biología es falso. Aparte, el 90% de la población del DF tiene ADN mitocondrial ameríndio. Sí, ahí sí es biológico, es estudios de genética del Instituto Nacional. Ahora, hay contextos donde el mestizo sí constituye una categoría definida, por ejemplo en Chiapas, en su momento creo que funcionó como una categoría, o tal vez funcionó más en un momento como una categoría retórica, con apología del mestizaje y todo ese tipo de cosas, toda la política fascista del Estado postrevolucionario mexicano, con nazi como Vasconcelos. No, pero que no es una broma, era nazi. Era director de la revista pro-alemana mexicana, y los nazis, por mi raza hablará el espíritu, es un lema nazi. Pero todo me parece muy simpático que el lema nazi sea el eslogan de la UNAM. Si tuviera una esvástica debajo, es mi alma mater, ¿no? Cuando me llegaban los memorándum de nuestra secretaria académica, que se llamaba Erika Doring, y por mi raza hablará el espíritu, faltaba la esvástica. En el posgrado, ¿no? Entonces, todo el concepto de mestizaje proviene de un componente racista del pensamiento postrevolucionario. Acuérdense ustedes que ahora nosotros decimos fascista con una gran facilidad para designar a cualquier régimen totalitario, pero el fascismo no es eso. El fascismo o sea, Pinochet nunca fue fascista, es una dictadura militar autoritaria. El fascismo es un estado corporativo. Fascista fue Mussolini, fascista fue Perón en Argentina, porque siguieron el modelo, y fascista era Vasconcelos, ¿no? Que quería este modelo de estado corporativo, que fue el estado que impuso el PRI después, el sistema de la sociedad corporativa, las corporaciones, ¿no? La corporación obrera, la corporación militar, la corporación campesina, la corporación, distintos tipos de corporación. En el comienzo del siglo XX, después de la Revolución Rusa, hubo muchos socialismos, muchas formas de llegar al socialismo sin usar la Unión Soviética, o sin pasar por la Unión Soviética. El nazismo, el nacionalsocialismo, ¿no? Mussolini era del Partido Comunista. Es decir, en esa historia se hace una confusión entre lo que es progresista y no es progresista, pero el racismo fue un componente muy importante en Europa Central. Los judíos no podían pertenecer al Partido Comunista porque eran judíos. Entonces el racismo era un componente de todos los partidos, incluyendo los de izquierda. No era excluyente una cosa de otra. Y en el caso de Vasconcelos, que era nazi declarado, el director de la revista, es importante seguir las publicaciones que recibía, que en una época incluso recibió subvenciones del gobierno peronista de Argentina, que era, Perón había sido agregado militar en la embajada argentina con Mussolini en Italia. Entonces ahí, todo el concepto de mestizaje, para un poco, hay un componente nazi, un componente de una raza dominando a las otras, ¿no? La raza que es la síntesis, la raza del futuro, que es la síntesis. Antes el predominio era la raza blanca, pero como invirtió el signo,
se invirtió el signo y ya no era la blanca la que dominaba, sino el mestizo como raza cósmica, síntesis de todas las otras razas, entonces se creó esa figura mítica, ridícula, que es el mestizo. Todos somos mestizos. No hay nadie que no sea mestizo. Desde África en adelante, de la Eva primera, ¿no? De Australopithecus, saliendo caminando de África, todos nos mestizamos, hasta con los Neandertal. Ahora resulta que también compartimos más del 20% del ADN con los Neandertal. El mestizo no es un criterio científico, es algo que podemos usar. Habría que caracterizar neopoblación local, hay muchas formas de hablar, ¿no? Conformadas por migrantes, conformadas por antiguos campesinos, cada contexto da para y cómo se autoidentifica esa población también, cómo se autodefine a sí mismo, ¿no? Bueno, Jaime, después Hugo. Sí, escuchando más o menos toda la experiencia que nos acabas de brindar, a mí me quedan, digamos, como que dos dudas. La primera es acerca de la pertinencia de que pudiera darse una relación entre lo que es la antropología y la geografía, sobre todo para una línea de este tipo, ¿no? Donde se habla de procesos socioambientales, y sobre todo, y si es, digamos, pertinente, en qué medida pudiera en un momento dado estar hablando de categorías tales como espacio, paisaje, configuración territorial, sobre todo porque son planteamientos, digamos, que en su momento a mí me parecen, digamos, como que un tanto sugerentes en cuanto a la forma de abordar lo que serían procesos territoriales de apropiación dentro de todo un contexto tecnológico, ¿no? Un poco vamos, estoy como que tratando de manejar los planteamientos de Milton Santos, ¿no? Con respecto a analizar lo que sería propiamente un sistema de riego, la manera como se va apropiando, la manera como este sistema de riego se encuentra compuesto no solo del agua, sino de algunos otros elementos que aparecen, digamos, en las montañas. Esa es, digamos, mi duda, la pertinencia, digamos, de lo que pudiera ser, el papel que pudiera desempeñar o aportar la geografía dentro de la antropología en una línea como esta. No sé si... Bueno, yo creo que puede haber absolutamente diálogo interdisciplinario siempre que exista un acuerdo en la validez instrumental de los conceptos, siempre que exista un acuerdo en qué entendemos, por ejemplo, por espacio o qué entendemos por apropiación, ¿no? En ambos, digamos, tanto para geógrafos como antropólogos, puede haber un diálogo. Ahora, si cada uno que usa un concepto le otorga un significado, aunque sea instrumental, ningún concepto tiene por qué tener un valor absoluto, ¿no? Puede tener un significado instrumental metodológicamente adecuado para ese proceso de investigación o ese nivel de análisis determinado. Pero esto implica un acuerdo de comienzo sobre la validez, el compartir instrumentos conceptuales afines. A mí me llamó la atención que mencionabas el concepto de pueblos originarios como algo que se opone, por ejemplo, a la idea del avance de los migrantes como gente que carece del territorio, y en el caso de pueblos originarios como gente que tiene una liga concreta, directa y a veces hasta de defensa del territorio. Pero yo entiendo que el pueblo originario no es un término hecho desde la antropología, sino que ha sido algo que han construido los mismos ocupantes de un territorio. Por ejemplo, hace poco
tuvo Andrés Medina, y decía que al parecer se acuñó el término justamente por la defensa de los habitantes de algunos pueblos de Milpa Alta, como una reacción al avance de los migrantes indígenas, pero que finalmente no eran nativos del lugar. ¿Tú cómo ves esa apropiación? ¿Basta como una manera de tener una bandera política, o todavía hay más cosas que pueda uno decir, más allá de que la utilice un pueblo con una razón justificada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Andrés Medina es chilango, entonces cree que todo se origina y concluye acá. El concepto de pueblo originario se usa desde la Patagonia hasta aquí, no es originario en Milpa Alta. Por lo menos es lo que hemos detectado ya. No, es una de las tantas formas de referirse a los pueblos indígenas y demás, y que varía de acuerdo a los contextos, ¿no? Y a los países. En algunos lugares, por ejemplo, el concepto de indio, no, nadie quiere llamarse indio, somos pueblos originarios y todo eso. Por ejemplo, en Argentina está mucho de eso, incluso en los censos aparecen como pueblos originarios, ya, y en los discursos oficiales, porque indio pasa a ser insulto. Pero en otros contextos la gente dice, sí, quiero ser indio, ¿no? O sea, se toma como un desafío. Bueno, me han ofendido, me han insultado llamándome indio, bueno, ahora sí soy indio, me asumo como indio, y lo hace como una cosa contestataria, entonces quiere ser llamado indio, ¿no? O sea, los problemas terminológicos son: etnia no le gusta a la gente porque es un término antropológico, frío, aséptico, de fuera, qué sé yo, no le gusta a la gente ser etnia, ¿no? Mucho menos ser un grupo no lingüístico. Yo le digo, dirigente MIGE, le digo, ustedes son una sociedad polisegmentaria céfala. ¿Cree que es bonito lo que me dicen? pero son eso. Una sociedad compuesta por segmentos equivalentes, pero sin una jefatura política homogeneizadora. Sociedad polisegmentaria céfala. No sé qué, eso es bueno o malo. Bueno, es decir, el problema de las terminologías y la apropiación terminológica es muy variable y depende de los contextos políticos. Ahora, lo de pueblo originario como poseedor de tierra y lo de migrante como gente, el migrante también tiene una relación con su tierra, con la tierra de origen y demás, salvo que ya sea muy desterritorializado, digamos, ya hace 3, 4 generaciones que no regresa a su país de origen, y esto ya pierde vinculación territorial. Por ejemplo, en Oaxaca la vinculación territorial es fundamental, ¿no? Todavía la gente regresa para techo, regresa para puestos públicos, manda dinero para los bancos de la plaza, para el municipio, en fin, para todas para mantenerse activo como miembro de la comunidad, a pesar de residir por aquí de pronto 2 generaciones ya en Estados Unidos. Y no es cuestión de oponer una cosa, el migrante al residente, no los opongo, sino que hay reivindicaciones diferentes. El migrante no va a reivindicar territorio en Estados Unidos, por ejemplo, salvo que sea un ópata, o sea, un indígena fronterizo, ¿no? Que odan, ¿no? La gente de la guía de la frontera que hay de los dos lados, ¿no? Que correspondería, pero no va a tener una reivindicación territorial. Un migrante turco en Alemania no va a pedir reivindicar un pedazo de terreno como territorio turco. Repito, reivindican derechos, oportunidades, todo este tipo de cosas, pero no territorio reivindica que se queda, ¿no? Que están en
se pierde, aunque puede ser respaldado por otros. Miguel, muchas gracias por la charla. Yo aprecio mucho la lectura crítica de las antologías de Leiros de Castro. Siempre es saludable un punto de vista discordante y bien argumentado como el tuyo, porque obliga a pensar más con calma y más en serio. Quería preguntarte, digamos, yo he estado, digamos, tratando de pensar cuál sería, digamos, el aporte de una perspectiva ontológica al redimensionamiento político de la lucha indígena por el territorio, por los recursos, específicamente en esta línea de procesos socioambientales. Y me preguntaba en ese sentido, es decir, desde tu visión crítica a Enrique Escola, ¿habría o no aporte de un estatus ontológico del espacio, del territorio, de los elementos, de los existentes, con respecto al manejo de la simbolización del territorio como se maneja en la antropología simbólica? Si son equivalentes desde esta perspectiva, o hay alguna diferencia, no hay ganancia, no sé, teórica, desde el punto de vista de la reflexión de la antropología política. Creo que es muy fructífera la relación que estableciste entre tu primera parte de la conferencia y la segunda. Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Para una línea de investigación de esta naturaleza, obliga a señalar en cada uno de los casos específicos que se trabaja, en cada uno de los equipos de trabajo, en cada uno de los ámbitos culturales específicos que se trabajan, cuál es la noción local del medio, cuál es la perspectiva local del medio. No remitirlo a una perspectiva india, o como dice Escola, ¿no? Que por ejemplo leyendo algunos ensayos uno cree que Bourdieu estudió a los zapotecos, estudió a los mayas, ¿no? Porque como dice Bourdieu, los mayas todos lo remiten a citas de un autor, ¿no? Entonces este intento de desagregar a un autor o de construirlo un poco es también un intento de evitar una homogeneización de perspectivas ante la perspectiva de lo que es naturaleza en cada una de las culturas donde transcurre el trabajo de todos ustedes, de todos los equipos, ¿no? Creo que cada uno tendría que dar la perspectiva nativa, la perspectiva local, en lugar de generar una perspectiva arbitraria generada por una teoría, que es lo que suele suceder muchas veces, ¿no? Se trata de meter la realidad adentro de la teoría. Lo hemos visto con frecuencia, lo hemos visto incluso en el proyecto también, muchas veces, ¿no? Hacer que los indios se comporten como dice el autor tal, ¿no? En lo cual se puede hacer siempre, casi siempre se puede hacer, solo basta seleccionar intencionadamente algunos aspectos y excluir otros de una realidad, aquellos que se parecen a los de la obra del autor, y excluir otros, y entonces bueno, va a haber un parecido, una coincidencia con la obra de un autor, pero es un acto de mala fe. El peor delito que puede cometer un etnógrafo puede ser infiel a la realidad de robo, mentir. Es un delito de lesa etnografía.
nos vemos en la próxima sesión. El 26 de marzo, ¿verdad? Con el Calderín de Giovanni.